Playmakers, bienvenidos a un nuevo capítulo de Chisme Deportivo, un nuevo lunes de chismosos, buen inicio de semana, si lo están escuchando el lunes, si no, pues buen día, buenas tardes, buenas noches, como diría el Truman. Vamos a darle a un nuevo capítulo, vamos a tener un nuevo chismecito, espero les esté gustando esta sección. Y hoy vamos a hablar de una de las tragedias más grandes en la historia del deporte, que fue la tragedia del Chapecoense, este equipo brasileño que prácticamente desapareció. Bueno, no desapareció, pero toda su plantilla y todos sus directivos y toda la gente que trabajaba en ese equipo en ese momento perdió la vida tras un accidente aéreo, y un accidente que fue provocado por negligencia, pues, ¿cómo se dirá? Negligencia de las aerolíneas, negligencia de aviación. Y pues sí, fue una tragedia donde muchísima gente perdió la vida, no solo jugadores, sino también directivos, también periodistas, también toda la gente, prácticamente toda la gente del crew de aviación. Y pues fue una tragedia que marcó a todo el mundo del deporte. Muy probablemente ustedes se acuerdan, esto pasó en el 2016 y pues sí fue una noticia lamentable, una noticia mundial. Y pues hoy vamos a recordar un poco de lo que sucedió, por qué sucedió y también las consecuencias de lo que pasó, porque creo que muchas veces nos quedamos sin saber realmente qué fue lo que pasó después. Y pues hoy les vamos a platicar un poco. Y pues bueno, en resumen, lo que vamos a ver hoy es la tragedia del Chapecoense, que fue un accidente aéreo ocurrido el 28 de noviembre del 2016, que provocó la muerte de 71 personas, entre ellas casi toda la plantilla del club brasileño. Y esto pasó cuando viajaban a Medellín para disputar la final de la Copa Sudamericana. Pues sí, el accidente no fue algo de casualidad o al azar, sino que vino de una cadena de decisiones negligentes en la planeación del vuelo. El vuelo fue operado por la aerolínea La Mía, una aerolínea boliviana, y la falta de controles efectivos de las autoridades aeronáuticas fue lo que causó el accidente, convirtiéndose en uno de los casos más grandes de irresponsabilidad logística en la historia del deporte y pues de la vida en general, porque realmente este accidente fue 100%, se pudo haber prevenido al 100%, fue 100% a causa de decisiones humanas y prácticamente por decisiones económicas. Realmente algo muy triste, a lo que nos ha llevado el pinche capitalismo, chinga. Pero pues bueno, vamos a dar un poco de contexto de el club chapecoense, este equipo de fútbol, que estaba viviendo un sueño increíble. La verdad era un sueño de hadas, de esos que salen únicamente en películas, porque el club fue fundado en 1973 y es de la ciudad Chapeco, en Santa Catarina, en Brasil. Y durante décadas fue únicamente un equipo regional, güey. O sea, es como tu equipo del llano, que es muy bueno, pero no pasa de ser eso, un equipo del llano. O sea, realmente nunca va a llegar a competir a nivel profesional. Eso era lo que era el Chapecoense. No tenía títulos relevantes, no tenía figuras, no tenía presupuesto, que es lo más importante, era un equipo jodido. Pero el punto de quiebre llega en el 2009, cuando en el 2009 están disputando la Serie D del Brasileirao. O sea, la cuarta división del Brasileirao. Y esto es en el 2009, pero en el 2010 ascienden a la Serie C. Ahí se quedan 2010, 2011 y en el 2012 logran ascender a la Serie B y luego en el 2013 ascienden a la Serie A del Brasileirao. O sea, pasaron de subir 4 categorías en únicamente 4 años, 5 años. O sea, fue una locura. Pasaron de estar jugando en la Serie D, en la mierda, allá a competir en la primera división brasileña, donde están los grandes de Brasil, donde está el Fluminense, donde está el Flamengo, donde está el Palmeiras, donde está Corinthians, donde está Santos, donde están todos estos equipos realmente importantes, ¿no? Y pues todos estaban maravillados con este equipo por lo que habían hecho, porque lo lograron sin ningún tipo de inversión extraordinaria, sin figuras, o sea, realmente tenían planteles muy cortos y pues sus jugadores tenían contratos muy baratos y tenían un modelo conservador, pero se enfocaba en competir más no en brillar. O sea, este modelo lo deben de copiar mucho equipos mexicanos como las Chivas, por ejemplo, o equipos demasiado culeros. Y no solo eso, llegan a la Serie A del Brasileirao en el 2013 y muy normal que pase, no únicamente en Brasil, sino en todas las ligas de fútbol del mundo, que el equipo que asciende
ese mismo año descienda. O sea, es muy común que están en esta tablita, asciende, desciende, asciende, desciende. Pero no, el Chapecoense en el 2013 logra ascender y logra mantener la categoría. No desciende y empieza por 2 años a mantenerse bien. Y en el 2015 no solo mantiene la categoría, sino que le alcanza para entrar a su primer torneo internacional, que es la Copa Sudamericana, la Copa Nissan Sudamericana. Esto en el 2015 y en el 2016 vuelven a calificar a la Copa Sudamericana. Entonces ya era un equipo regular. Entonces imagínense esto, en el 2009 estás jugando la Serie D, la cuarta división de tu país, y en el 2016 ya eres un equipo regular, y no solo eso, ya compites a nivel internacional. O sea, una maravilla lo que estaba haciendo el equipo de Chapecoense. Entonces, bueno, en el 2016 el Chapecoense llega a disputar la Copa Sudamericana, claramente no como favorito, pero esto significaba muchísimo para el club porque al disputar un torneo internacional, pues ya por eso, simplemente por disputarlo, ya te dan un premio económico, que era algo que necesitaba mucho el Chapecoense porque era un equipo con recursos bastante limitados. También pues tenía exposición internacional, ¿no? O sea, ya fuera de Brasil iba a ser conocido el Chapecoense y un salto histórico para su identidad deportiva. No era un objetivo planeado, sino fue consecuencia del buen trabajo que hicieron los del Chapecoense por prácticamente menos de 10 años. O sea, en menos de una década hicieron cosas extraordinarias. ¿Y cómo le fue al Chapecoense en la Copa Sudamericana? Pues primero avanza a la fase de grupos, supera la fase de grupos con partidos cerradones. Luego en octavos de final elimina al Independiente de Santa Fe. En cuartos de final elimina al Junior de Barranquilla. Y en semifinales elimina a uno de los más grandes de Argentina, que es el San Lorenzo de Almagro, en un pinche partido cardiaquísimo. Hubo una jugada al último minuto donde el San Lorenzo tuvo el pase a la final, güey, y el pinche portero se aventó un atajadón increíble. Y pues el Chapecoense llega a disputar la final de la Copa Nissan Sudamericana. O sea, esta historia cada vez se pone mejor. En el 2009 estás en cuarta división, en el 2016 estás en la final de la Copa Sudamericana. Tu primer final internacional y la va a jugar ni más ni menos que contra uno de los más grandes, si no es que el más grande de Colombia, que es el Atlético Nacional. El Atlético Nacional en ese momento estaba cumpliendo su centenario. O sea, era un equipo que llevaba 100 años fundado contra un equipo que hace 10 años estaba en una cuarta división. O sea, imagínense la diferencia. Y no solo eso, el Atlético Nacional era el mejor equipo de Sudamérica en ese momento. Era el actual campeón de la Copa Libertadores. Entonces, pues sí, el Chapecoense, todo lo que había logrado era impresionante. Y la ida de la final se iba a jugar en Medellín. Entonces, por eso fue que el Chapecoense necesitaba viajar a Colombia, a Medellín específicamente, porque el Chapecoense viajaba al partido más importante de la existencia del club. Y aquí ya pasamos al viaje, la decisión que condenó todo, porque el desastre y la tragedia no empezaron en el aire, sino empezaron desde la planeación del viaje. El equipo brasileño iba a volar primero a Bolivia para hacer una escala, y en Bolivia iba a tomar un vuelo charter. El vuelo charter era operado por la aerolínea La Mía Corporation, que era una aerolínea boliviana muy pequeña, encargada específicamente en vuelos charter deportivos. Muchísimos equipos de Sudamérica contrataban esta aerolínea justo para hacer vuelos charter. Me llevas al partido, me regresas, tan tan. La aeronave era un Avro RJ-85, con autonomía máxima teórica de 2.965 kilómetros. O sea, desde que aterriza puede avanzar máximo 2.965 kilómetros. Y la distancia que hay entre Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, que era donde estaba el aeropuerto, al aeropuerto de Medellín, eran aproximadamente 2.960 kilómetros. Entonces, en un vuelo directo, estaban neta en el absoluto límite, límite. No planearon, no tenían margen de error, sino realmente era, güey, tienes que llegar directo y apenas la armas. Cosa que viola las normativas internacionales, ya que las normativas internacionales exigen que un avión debe de contar con combustible completo para el trayecto. O sea, si tú vuelas de México a Cancún, el avión debe de tener suficiente combustible para que llegue. También debe de tener suficiente combustible para que, por si no puede aterrizar en Cancún, pueda viajar y aterrizar en un aeropuerto alterno
Y también debe tener combustible de reserva por cualquier pinche eventualidad, cosa que aquí no pasaba. O sea, aquí tenían el combustible exacto para llegar a Medellín. El plan fue aprobado, pero güey, no tenía ninguna de estas normativas. Entonces fue muy raro que lo aprobaran. Miguel Quiroga fue el piloto al mando, que esto es muy importante porque Miguel Quiroga también era copropietario de la Mia Corporation, o sea, de la aerolínea. Entonces él decide que van a hacer un vuelo directo, que no va a haber escalas, que era una tontería porque, güey, si vas a llegar así, vas a estar al pinche límite, debió haber habido una escala para recargar combustible, pero Miguel Quiroga tuvo un conflicto entre la seguridad y el dinero, ya que si el güey hacía una escala, tenía que pagar derechos aeroportuarios y el TUA y un chingo de mamadas más. Entonces el güey, para ahorrar costos, dice, no, ni madres, vamos a volar directo. A la noche del 28 de noviembre del 2016, el vuelo no reporta ninguna fallas mecánicas y está ya por llegar al aeropuerto de Medellín. Ya está en el espacio aéreo y el piloto pide aterrizaje. Pero lo que pasa, lo que le dicen en la torre de control es, ¿sabes qué? Espérate porque pues, hay tráfico. O sea, había muchos aviones llegando al aeropuerto de Medellín en ese momento. Le pidieron que sobrevolara, pero güey, este cabrón no tenía suficiente combustible para sobrevolar. Entonces el vato pide prioridad. Les dice, ¿saben qué, güeyes? Pues tírenme el paro, déjenme aterrizar, déjenme aterrizar, déjenme aterrizar. Pero pues los de la torre de control le dijeron, pues no, güey, fórmate. O sea, hay un chingo de aviones queriendo aterrizar que llegaron antes que tú. Pues sobrevuela y ahorita te decimos cuándo te toca. Entonces aquí es otro error del piloto porque el güey nada más pide prioridad, pero no declara emergencia, que es muy diferente porque si el güey hubiera declarado emergencia, los de la torre de control le hubieran dicho, ok, güey, ábranse los demás aviones y que pase este que se está quedando sin combustible para que no vaya a pasar nada. Pero el güey, al no pedir emergencia desde el principio, si no pide prioridad, lo mandan a la chingada. Y en el momento en el que ya pide emergencia, pues ya es demasiado tarde. Los motores se empiezan a apagar uno por uno, se pierde potencia eléctrica, se pierde el control y el avión empieza a descender en una caída libre, sin control. Y el avión se estrella en la Unión Antoquia, en un pinche cerro, pues muy cerca del aeropuerto, o sea, literal, a nada del aeropuerto. Lo cabrón es que al momento del impacto, pues no hay ningún incendio, no hay ninguna explosión. Y esto es porque, claro, pues no había nada de combustible. Lo que significó el impacto fue perder prácticamente un club entero. Y no solo esto, demasiadas vidas inocentes. Había 77 personas a bordo, fallecieron 71 y únicamente hubo 6 personas que pudieron sobrevivir. Entre los que murieron fueron 19 jugadores del primer equipo, el entrenador Cayo Jr. y todo el cuerpo técnico, personal médico, utileros, directivos, operativos del club, periodistas que cubrían al club y pues prácticamente todo el crew. Entre los sobrevivientes estuvo Jackson Follman, que era el portero suplente del Chapecoense. El güey sobrevive, pero le tienen que amputar una pierna como consecuencia del accidente y pues claramente su carrera profesional termina, pero el güey se convierte en figura pública, ¿no? Porque representa pues la resiliencia del ser humano. Otro jugador que sobrevive es Elio Neto, que era un defensor central. Permanece semanas en estado crítico, pero logra sobrevivir tras múltiples cirugías. Nunca vuelve a jugar fútbol. Otro jugador que sobrevive es Alan Russell, lateral izquierdo. Sobrevive con lesiones graves, pero vuelve a caminar y meses después logra regresar a jugar el fútbol profesional. Neta, convirtiéndose en un símbolo deportivo de la reconstrucción. O sea, una historia sin igual. Otra persona que sobrevivió fue Rafael Hensel, que fue un periodista que cubría al Chapecoense. Erwin Tumri, que era un técnico aeronáutico de la Mia Corporation, de la aerolínea. Y por último, Jimena Suárez, que era la auxiliar de cabina del vuelo. Sobrevive con lesiones severas, pero se convierte en testigo clave del accidente. El club queda operativamente vacío porque no tiene plantel, no tiene cuerpo técnico, no tiene proyecto deportivo. Literal, el equipo pasó a no tener absolutamente nada. Después de que en el 2009 estaban en la Serie D, en el 2016 estaban por jugar la final de la Copa Sudamericana, pasaron a dejar de tener personal, literal, desapareció todo el equipo. Y aquí es donde empieza todo el tema de
quién tuvo responsabilidad y de todas las negligencias que causaron este desmadre, más bien. Porque el caso no fue solo de, güey, se quedaron sin combustible, es qué pasa cuando pues, todo el sistema empieza a voltear a, güey, ¿cómo es posible que se hayan quedado sin gasolina, mamón? Encuentran todo un pinche desmadre detrás dentro de la planeación del vuelo. Primero, Colombia empieza a investigar el accidente, pues como lo que fue, ¿no? Una catástrofe operacional, ninguna falla técnica. En paralelo, Bolivia igual abre su propia cadena de investigación, porque pues la aerolínea es boliviana. ¿Y por qué? Empiezan a revisar por qué se planeó el vuelo así, güey, quién dio la autorización, quién lo estaba supervisando. Y ahí empieza a explotar todo, ¿no? Y empezamos a ver primero la mía como empresa. La investigación determina que la mía no operaba como una aerolínea normal o como una operación charter frágil con decisiones de ahorro, metidas en lo que la aviación es sagrado. Margen de seguridad. ¿Qué hacían estos güeyes? Priorizaban muchísimo más el dinero que la seguridad de sus vuelos. Y empezaron a darse cuenta que vuelos, o sea, no era la primera vez que planeaban vuelos así. Incluso la selección de Argentina con Messi a bordo voló a través de esta aerolínea con estas mismas pinches regulaciones tan culeras y planes operativos tan ojetes. Y la mía termina señalada por dos razones concretas: la planificación al límite de la autonomía como práctica y estructura interna incapaz de frenar decisiones inseguras. O sea, la entachan a la mía como el principal responsable del accidente. Luego nos vamos con el conflicto de interés. Miguel Quiroga, que era el piloto, era copropietario de la pinche aerolínea. Entonces eso convirtió una decisión de seguridad en una decisión de negocio. Entonces estaba todo mal con estos culeros, güey. La decisión no fue de me equivoqué en el aire, sino fue de cabrón, salimos así porque me quiero ahorrar dinero, güey. Este güey decidió no parar para que el vuelo le saliera más barato a pesar de la seguridad de toda la gente a bordo, güey. En Bolivia, pues claramente no solo suspenden y le quitan toda la operación a esta aerolínea, sino que empiezan a caer. Se reporta la suspensión de la certificación operativa de la MIA. También suspenden a directivos de la Autoridad Aeronáutica Boliviana que estaban coludidos con esta aerolínea, que eran los que les autorizaban todos sus vuelos sin ningún tipo de normativas completas de seguridad. Y también a varios responsables de servicios aeroportuarios y navegación aérea. Todos estos güeyes allanan las oficinas, confiscan documentos y computadoras, incautan los dos otros aviones que tenía la mía como evidencia, los RJ-85. Y ya en este punto la pinche investigación destapa un chingo de delitos de cómo mal operaba toda esta aerolínea. Y la investigación al final apuntó a una cadena de personas, no solo a una. Gustavo Vargas, quien era el gerente general de la MIA, fue detenido y procesado. Marco Rocha, copropietario de la MIA, fue investigado. Y Celia Castedo, funcionaria de la SANA, fue señalada por autorizar el vuelo después de que vio todo el pedo de la autonomía de los aviones. Y este detalle es clave porque se reporta que hubo advertencias internas sobre el plan y aún así el vuelo sale. Eso cambió todo el pinche relato de que no se dieron cuenta, sino es que se dieron cuenta y lo dejaron pasar, y ahí es donde está todo el pinche meollo del asunto. Y por eso es que fue un desmadre, porque esta aerolínea operaba así, tenía gente coludida de los altos mandos aeroportuarios y les autorizaban este tipo de viajes. O sea, como ya lo mencioné antes, necesitas demasiado combustible para llegar, y no solo para eso, sino para poder desviarte a un aeropuerto alterno y también de reserva. Y estos güeyes, neta, cabrón, viajaban con el pinche límite de combustible y aún así les autorizaban todo este tipo de vuelos. Entonces aquí es donde está todo el pinche desmadre. Gustavo Vargas Villegas, exfuncionario aeronáutico e hijo del gerente de la MIA, es acusado en Bolivia de influencias indebidas en autoridades y licencias relacionadas con la operación de la aerolínea. Y aquí es todo lo que les cuento. O sea, este cabrón estaba coludido y tenía gente, contactos que le autorizaban todo este tipo de vuelos. Y ahí se entiende por qué el país se incendió, porque ya no era solo negligencia, sino también se olía a tráfico de influencias. Y finalmente a la MIA no solo la castigan, sino que la destruyen. Le quitan todo su tipo de permisos, le cancelan la operación, le incautan toda la flota como evidencia, y hay procesos penales contra directivos y piezas del sistema boliviano. Aquí no hay regreso, no hay segunda oportunidad. La aerolínea queda marcada como símbolo de así se mata por ahorrar, como asesinos, como negligentes, y desaparece esta aerolínea. ¿Cómo respondió el fútbol ante esto? Pues el impacto fue inmediato en Brasil, Colombia y en el fútbol mundial. La verdad, la noticia recorrió el mundo en chinga y nos impactó a todo el mundo del deporte y a todo el mundo en general, porque la verdad fue una tragedia increíble.
El Atlético Nacional, que era el rival del Chapecoense en la final, en su siguiente partido derrotó 3-0 a Millonarios y celebró en el vestidor cantando vamos Chape, en homenaje al equipo fallecido. Y el 5 de diciembre del 2016, por iniciativa directa del Atlético Nacional, la Conmebol proclamó al Chapecoense campeón de la Copa Sudamericana 2016 sin disputar la final. El Atlético Nacional renunció al título y les dijo, y se lo cedió al Chapecoense. La Conmebol aceptó y el Chapecoense, a pesar de todo esto, pues ganó su primer título continental. El Atlético Nacional recibió un premio único, que fue el centenario Conmebol al Fair Play, que fue entregado solo ese año. Y la concesión incluyó el título continental, o sea, el Chapecoense ganó el título de la Sudamericana, ganó el premio económico de $2 millones, el derecho a disputar la Recopa Sudamericana y la plaza para la Copa Libertadores. Clubes empezaron a ofrecer préstamos de jugadores sin costo, apoyo institucional y económico y propuestas para proteger al Chapecoense del descenso por varios años. Pero la parte incómoda es esta, muchas ideas se dijeron en caliente con el mundo viendo, pero no todas se concretaron con el tiempo, o sea, realmente ninguna de estas dos cosas pasó. La solidaridad fue brutal en el momento, pero reconstruir un club no se resuelve con homenajes, entonces realmente al final, pues ningún club realmente hizo lo que dijo que iba a hacer. En homenaje permanente a las víctimas, el Chapecoense modificó su escudo, puso una estrella blanca en la parte superior de su escudo representando el campeonato de la Copa Sudamericana y una estrella dentro de la F de Chapecoense, FC Chapecoense, en memoria de los 19 jugadores fallecidos, de la gente del club y de pues toda la gente que falleció en este trágico accidente. Pasó después, pues el Chapecoense tuvo que reconstruirse desde cero y pues reconstruirse no fue simplemente armar un plantel, sino fue rehacer el alma del club, de la comunidad. Fue un golpe durísimo para la comunidad de Chapeco. Tuvieron que traer a nuevos jugadores sin ningún tipo de historia compartida, nuevo cuerpo técnico sin continuidad táctica y nuevo liderazgo operado con un trauma y presión mediática y pues güey, era llegar a un equipo que venía haciendo las cosas de maravilla. En 10 años pasó de cuarta división a disputar una final de un torneo intercontinental. Y pues sí, el club volvió a jugar, pero pues sí, perdió muchísima continuidad. Volvió a jugar porque tenía que jugar, pero perdió muchísima continuidad, perdió toda la proyección y todo el proyecto que venía creando desde el 2009. Y pues el punto más duro es que el Chapecoense sobrevivió institucionalmente, pero el Chapecoense que iba en camino a su noche más grande, pues murió en esa montaña en Medellín. La tragedia dejó una lección brutal, no solo para el deporte, para el mundo en general. El priorizar el dinero por la seguridad humana es algo que no puede suceder, es algo que definitivamente no puede suceder. Un club pagó los errores de otras personas y las pagó muy duro, las pagó con la vida de sus jugadores. Y el cierre más crudo es que no fue el destino, no fue un accidente, sino fue negligencia y malas decisiones acumuladas. Bueno, mis playmakers, este ha sido el capítulo 3 de Chisme Deportivo, la tragedia del Chapecoense. La verdad, ahorita que estaba haciendo el capítulo, recordé cuando escuché la noticia, todo lo que estaba pasando alrededor. Me acuerdo perfectamente que uno de los jugadores había un video que el güey iba a ser papá y estaba celebrando que iba a ser papá. Una tragedia durísima para el mundo del fútbol, para el mundo en general. Una catástrofe aérea hecha por errores humanos. La verdad es que sí me puse un poco triste al estar recordando. Me llegó otra vez el sentimiento de, güey, muchísima gente murió por errores de personas de quererse ahorrar unos pesos, cabrón. Hijos de su puta madre, la verdad estuvo muy triste. ¿Ustedes quién creen que fue el verdadero villano de la historia? ¿La Mia Corporation, que era la aerolínea? ¿El piloto copropietario? ¿Las autoridades que autorizaron el plan? También ustedes qué creen, ¿hasta dónde hubiese llegado el Chapecoense si no hubiera pasado nada de esto y hubieran seguido con este buen trabajo que traían desde el 2009, que en 10 años hicieron maravillas? ¿Creen que el Chapecoense ya hubiese ganado algún Brasileirao o hubiera hecho algo importante no solo en la Copa Sudamericana, sino también en la Copa Libertadores? Playmakers, los leo en los comentarios. Acuérdense de darle like, de suscribirse
de compartir, de escuchar los episodios de los miércoles y nos vemos en el siguiente lunes de Chismosos.